Relatos de terror. Suscríbete al canal. El barco había encallado. Ya solo quedábamos 9 de la tripulación de los 27 que en un principio zarpamos del puerto. Los demás habían perecido. De pronto, Jack gritó: «Todos están muertos. Todos los esclavos murieron». Al escuchar esto, el capitán emitió un grito de coraje y ordenó que bajáramos en los botes a explorar la isla en la cual nos encontrábamos atracados. No sin antes recomendar que cada uno llevara sus armas de fuego, ya que aquel lugar podría estar habitado por nativos o peor aún, por filibusteros piratas. Los 5 que subimos al bote remamos a toda prisa, ya que solo nos quedaba máximo 3 horas de luz del día y sabíamos que teníamos que aprovecharlas. Al llegar a la playa, bajamos todos en alerta. Le dije a John que se quedara cuidando la retaguardia, ya que él era uno de los mejores tiradores que teníamos. James, Walter, Julius y yo avanzamos por la vegetación de la isla, internándonos en lo escabroso del lugar. Como señal, acordamos realizar un disparo al aire en caso de peligro. Caminamos por aquel lugar alrededor de 1 hora y media sin poder encontrar más que vegetación y uno que otro animal de la región. El lugar estaba completamente deshabitado y decidimos regresar. Habíamos encontrado un pequeño río de agua dulce y llenamos nuestras alforjas. Cuando llegamos a la playa, encendimos una gran hoguera. Esto en señal de que no había peligro y así los demás compañeros desembarcaran del barco. Al encontrarnos todos en la playa alrededor de la fogata, nos poníamos de acuerdo en cómo realizaríamos las guardias para vigilar en la noche y acerca de cómo limpiaríamos el barco de los cadáveres de los esclavos que yacían en las galeras. Tal vez tú en nuestro lugar hubieras tirado los cadáveres al mar, pero en nuestra defensa te diré qué es lo que sucedió. Cuando navegábamos por aguas del Océano Atlántico, una noche como cualquier otra, cuando nos disponíamos a descansar, una neblina extrema nos sorprendió. Era muy espesa y se encontraba flotando alrededor del barco a escasos centímetros del mar. Esto nos alcanzó a contar uno de los marineros con las últimas fuerzas de su ser. Él mencionó que se encontraban de guardia en el mástil del barco. Con voz entrecortada dijo que la neblina se inició de repente, casi después de que a lo lejos en el mar cayera una bola en forma de Platón que destellaba luces brillantes y que en forma centellante se dirigió hacia el cielo y en un momento, en solo cuestión de un parpadeo, se perdió entre aquel cielo estrellado. Es lo que aquel marinero nos pudo decir antes de morir de forma extraña. Los 9 que descansamos esa noche, una vez que despertamos, nos pudimos dar cuenta que los compañeros que esa noche les tocó guardia, todos, absolutamente todos, habían fallecido. Unos estaban tirados sobre el piso del barco, en popa y proa. Cuando revisamos sus signos vitales, ya era demasiado tarde. Solo a uno alcanzamos con vida, pero solo alcanzó a contar lo sucedido en la noche y falleció. Lo más extraño de todo es que los cadáveres lucían una expresión de terror que reflejaban en su semblante, además que parecía que sus cuerpos hubieran sido exprimidos. Su piel parecía avejentada y su aspecto era delgado en extremo. Cuando bajamos a revisar el cargamento que transportábamos en las galeras del barco, nos dimos cuenta que todo permanecía igual, que todo estaba bien, pero los esclavos que transportábamos con destino a las Américas habían muerto. Cuando inspeccionamos sus cuerpos, todos habían muerto. Sus ojos abiertos y sus semblantes demacrados hacían lucir los cuerpos como una escena espeluznante de terror. Lo extraño era que en todo el cuerpo presentaban grandes llagas y ámpulas, como si hubieran sido quemados.
No sabíamos qué extraña enfermedad les había hecho presa de tan terrible muerte. Partes de su piel se desprendían de sus esqueléticos huesos. Eso de plano nos impactó y decidimos no tocarlos. Solo los cubrimos con telas que llevábamos en el barco. Sin embargo, en lo que estuvimos todos debajo en las galeras, nadie se acordaba de tomar el timón del barco, ya que el marinero que llevaba la dirección desde la noche anterior había muerto, por lo que llevábamos varias horas navegando a la deriva. De eso se acordó el capitán en ese momento, pero ya era demasiado tarde para lamentaciones. Cuando subimos a revisar los mapas para tomar nuevamente el curso correcto, el barco se sacudió de forma brutal. Toda la estructura del barco crujió. Habíamos encallado en las rocas, cerca de una pequeña isla del Atlántico. Después que los exploradores bajaron y una vez que no hubo peligro, todos nos encontrábamos en la playa. Discutíamos todos y no nos poníamos de acuerdo, ya que estábamos en una encrucijada, ya que nadie quería tocar los cadáveres de los esclavos muertos en las galeras, ya que todos teníamos miedo de contagiarnos de esa rara enfermedad. Por otra parte, si dejábamos los cuerpos en el barco y los quemábamos, nos quedaríamos sin transporte e incomunicados en aquella isla. La discusión fue acalorada y casi llegamos a los golpes. Ni la autoridad del capitán lograba calmar los ánimos. Al final, decidimos por unanimidad bajar los cuerpos con mucho cuidado y luego quemarlos en la playa, pero eso lo haríamos al siguiente día, apenas amaneciera. Ya la noche caía en su totalidad. El capitán dejó 2 guardias armados para la noche. Serían relevados en la madrugada. En realidad todos estábamos agotados por el día tan pesado que llevamos, y además de la impresión por todo lo sucedido. Cada quien buscó un lugar para descansar y dormir a sus anchas. Al poco rato todos dormíamos. No sé cuánto tiempo pasó. Yo me dormí casi de inmediato. De pronto, el sonido de las olas se vio interrumpido por un fuerte grito de alerta que uno de los guardias gritaba a todo pulmón. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Cuando desperté, pude escuchar el sonido del agua, como cuando alguien se avienta un clavado. Después otro ruido igual, y después otro. Esto nos hizo ponernos alertas. Sabíamos que nos podían atacar piratas o contrabandistas. Corrí hacia donde había visto acostarse al capitán. Lo desperté y al final todos estábamos de pie. Alguien encendió una antorcha con la poca lumbre de la fogata que ya casi se apagaba. El capitán pidió al marinero de la antorcha que nos dirigiéramos hacia el barco. La luz de la antorcha era de mucha ayuda en esa terrible oscuridad. Pudimos ver que en el barco no había nada fuera de lo común. De pronto, de entre las aguas emergieron cuerpos de personas que apuradamente nadaban hacia la playa, y que el capitán pidió que no fuéramos a disparar, no sea que fuera algún compañero que habría quedado con vida en el barco. Acababa de mencionar eso cuando aquellos hombres, más de cerca, y gracias a la luz de la antorcha, nos pudimos dar cuenta de la terrible realidad. Eran los esclavos que caminaban hacia nosotros. Les gritamos que vinieran hacia donde estábamos, pensando que tal vez al no revisarlos bien, alguno de ellos estaría con vida. Al acercarse más y tenerlos casi a 20 metros de distancia de nosotros, pudimos notar que aquellos esclavos tenían los ojos exageradamente rojos y la piel se les caía a pedazos. Al acercarse más a nosotros, aquellos hombres nos intentaron atacar. Esto provocó que los marineros descargaran sus armas en aquellos desdichados seres, pero ninguno caía, seguían caminando como si nada. Todo marinero carga un cuchillo en su cintura, y en esta ocasión la lucha se tornó cuerpo a cuerpo. Aquellos seres dejaron de moverse hasta que sus cabezas fueron desprendidas del cuerpo. Después de lo que vimos, ya nadie quiso dormir, y estuvimos pendientes. Encendimos más la fogata, pensando que tal vez todo se había tratado de un mal sueño o una pesadilla. Pero con los primeros rayos del sol
nos dimos cuenta que todo había sido real. Nunca entendimos qué fue lo que sucedió. Este relato fue encontrado en un viejo libro que servía de bitácora, en la cual el capitán del barco narraba lo acontecido en su travesía por los diferentes mares